vamos a continuar, hermanos, con este segmento del servicio, que es donde juntos esperamos la palabra de Dios. Y en esta ocasión, continuamos con nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis. En particular, hoy veremos todo el capítulo de Apocalipsis 7. La cual, paulatinamente, vamos ya a tratarlo al final del texto, así un viaje extraordinario que ha estimulado nuestra imaginación. Apocalipsis 7. Hoy veremos este tema que realmente nos será probablemente la gran ciudad, el tema de la gran ciudad. Quisiera comenzar de este modo. Año pasado, año por año, esta consultoría, esta firma de consultoría que se llama Garmin. Por ello, esta firma de consultoría, de hecho, era la misma con otra firma que también conocía como Consulta, y probablemente tomaron rumbos distintos, los precios originales de esta firma, y esta es Garmin. Y entre otras cosas, esta firma de consultoría global emite año con año recibe un informe en donde publican un índice de las ciudades globales, las ciudades que tienen influencia en el orden global. Y entre otras, en este informe más reciente que publicaron, dicen lo siguiente: la recuperación tentativa de la pandemia del coronavirus, un tema principal en el informe del año 2021, se ha visto confrontada con una serie de realidades difíciles y los índices recientes. Estas incluyen una inflación global más elevada de los grados, todos de precio, y por lo tanto nuestro presupuesto no ha rendido como antes. Una desaceleración económica peor a lo anticipado en China, las continuas reverberaciones económicas y políticas del conflicto armado en Ucrania, el efecto de la guerra en Ucrania, los efectos intensos de los peligros relacionados con el clima. Estos eventos, todos ellos, han resultado en un tiempo de una presión intensa que requerirá adaptación y cambio proactivo, cerciorándose que las ciudades permanezcan en condiciones de ofrecer un valor único a las compañías y comunidades que las consideran su hogar. Además, dice en otro párrafo este informe que debido a su propia naturaleza, las ciudades globales, ese es el término que utilizan, las ciudades globales, que de un modo general definimos como áreas metropolitanas principales que son singularmente internacionales en su conectividad y carácter, eso es lo que ellos definen como ciudad global. Bueno, estas ciudades son especialmente vulnerables a tales disrupciones, lo que acabamos de mencionar hace un instante. No obstante, estas ciudades son vitales para cualquier aspiración de una prosperidad global restaurada, al igual que nacional. Ellas son poderosos motores de dinamismo e innovación, y su salud es un barómetro importante de los prospectos del presente y futuro, no solo para los habitantes de la ciudad, sino para todos nosotros. En tanto ellas son singulares en su carácter e identidad, distintas de las áreas rurales y municipales que las rodean, estas ciudades, sin embargo, sirven como un microcosmos de las dinámicas que moldean nuestro mundo, desde las cadenas de suministro a redes de inmigración y tendencias en la cultura popular. Bueno, en este informe mencionan de algunas, lo que llaman dimensiones, algunas variables. Unas son dimensiones, las grandes, digamos, sí, variables con las cuales, en el decir de este informe, miden o evalúan alguna ciudad en particular. Por ejemplo, estas son la actividad comercial que se da al interior o que genera esta ciudad, el capital humano. Esta frase que a veces, bueno, apunta al nivel de educación que se imparte al interior de esta ciudad en distintos niveles, o la formación profesional.
o especializada en algún caso de las personas que habitan en esta ciudad, el intercambio de información, la experiencia cultural y la participación política al interior de estas ciudades con implicaciones de mayor alcance. Bueno, estas son lo que llaman dimensiones y hay lo que llaman algunas métricas, algo puntual que ellos miden, por ejemplo, el número de firmas que ofrecen servicios globales en esa ciudad, los mercados de capital, es decir, si hay manera de fondear, de acceder a créditos que impulsen algún proyecto, alguna actividad, la población estudiantil internacional, o sea, entre otros factores, ¿verdad? Por eso me llamó la atención de los criterios que usan para medir, evaluar una ciudad bajo esta perspectiva: universidades destacadas, transporte aéreo, suscriptores de Internet, libertad de expresión, museos, artes visuales o de representación o interpretación, eventos deportivos, experiencias culinarias. Es decir, hay una serie de, de métricas que ellos utilizan para evaluar una ciudad en particular. Y bueno, no sé si se alcanza a apreciar aquí del todo, aquí aparecen probablemente las primeras 20 o 25 ciudades en este índice que tiene aproximadamente, evalúan en el índice, en el apéndice al final de este informe aparecen 156 ciudades. Y bueno, encabeza esta lista la ciudad de Nueva York, después Londres, París, Tokio, Beijing, Los Ángeles, Chicago, Melbourne, Singapur, Hong Kong. Esas son las primeras 10 y vemos que algunas están en Europa, algunas en Estados Unidos en particular, algunas en el sureste asiático, o sea, Beijing, Singapur, Hong Kong, Melbourne, entre otras, así más o menos destacan. Ah, ah, bueno, recorrí toda la lista y me alcancé a ubicar la ciudad en la que habitamos, en la que nos encontramos en este momento y que habitamos. Puebla figura en el lugar 134 de un índice de 156. Por allí figura Puebla, ¿eh? Ahí está en este índice la ciudad de Puebla. Así que, ¿cuánto le falta recorrer para llegar a los primeros lugares? Bueno, bastante, ¿verdad? Pero ahí está. Y luego tienen lo que llaman un índice de las perspectivas o las prospectivas más bien. Es decir, hoy día evalúan cómo se ve una ciudad y también evalúan en el mediano plazo cómo esa ciudad, cómo estiman ellos que esa ciudad mejorará en ese tipo de infraestructura, por ponerlo en esos términos, que ellos están evaluando o midiendo. Y en ese otro índice del porvenir, del mediano largo plazo, de si una ciudad va a mejorar en esos variables que ellos están midiendo, este es otro índice que encabeza pues aquí la ciudad de Londres, pero en este otro índice también aparece la ciudad de Puebla en el lugar 118 de 156. De alguna manera, estas personas, no sé si nosotros, pero estas personas tienen una mejor perspectiva de Puebla. A lo mejor nosotros que en el diario vivir de aquí no alcanzamos a ver o apreciar, pero estas personas, desde la distancia alcanzan a ver, bueno, Puebla en unos años va a ir mejorando, ¿eh? Y bueno, qué bueno, si es eso, pues qué bueno, ¿eh? Pero ahí está este índice de estas ciudades globales, por si les interesa. Y con eso en mente, vamos a leer el texto que hoy vamos a estar explorando el resto de esta sesión, de este segmento de enseñanza, Apocalipsis 17, y lo haremos, o daré lectura a esta traducción, Apocalipsis 17, versículo 1, y fue o vino uno de los 7 ángeles, quienes tienen los 7 cuencos o boles, y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré el veredicto o el enjuiciamiento de la gran prostituta, quien se sienta sobre muchas aguas, con quien participaron en una relación sexual inadecuada o inapropiada los reyes de la tierra, y fueron embriagados o intoxicados quienes residen o moran sobre la tierra del vino de la relación sexual inapropiada de ella. 17:3. Y me llevó fuera a un desierto en el espíritu, y vi o percibí una mujer que se sienta sobre una bestia escarlata, estando llena de nombres de difamación o calumnia, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer se encontraba habiéndose vestido con púrpura y escarlata,
y literalmente habiéndose dorado, habiéndose cubierto de oro, es lo que comunica el verbo, pero quizá podemos usar otra expresión, estando reluciente con oro y piedra preciosa y perlas, teniendo una copa de oro en la mano de ella, estando llena de cosas repugnantes y las impurezas de la relación sexual inapropiada de ella. 17:5, y sobre la frente de ella un nombre que ha sido escrito, un secreto o un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. Y vi a la mujer estando ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y me asombré viéndola, una gran maravilla. 17:7. Y dijo a mí el ángel, ¿por qué te asombraste o por qué te maravillaste? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la soporta o que la carga, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia, la cual viste, era y no es y está por ascender del abismo, y hacia destrucción va por debajo. Se asombrarán o maravillarán, perdón, quienes residen o moran sobre la tierra, de quienes no ha sido escrito el nombre en el rollo de papiro de la vida desde la fundación del cosmos. Quienes observan la bestia que era y no es y estará por ahí o estará presente. De este modo, la mente, la que tiene sabiduría, las 7 cabezas, 7 montañas o colinas son, donde la mujer se sienta sobre ellas, y 7 reyes son. Los 5 cayeron, el uno es, el otro aún no vino, y cuando venga, un poco de él debe permanecer, y la bestia, la cual era y no es, él mismo un octavo es, y de los 7 es, y hacia destrucción va. Y los 10 cuernos, los cuales viste, 10 reyes son, quienes un reino aún no recibieron, pero autoridad o dominio como reyes una hora reciben con la bestia. Estos una intención o propósito tienen, y el poder y autoridad de ellos a la bestia dan. Estos con el Cordero guerrearán, y el Cordero será victorioso sobre ellos o conquistará a ellos, pues Señor de señores es y Rey de reyes. Y quienes con él son, o quienes con él están, más bien, llamados y escogidos y fieles o confiables. 17:15. Y dijo a mí, las aguas, las cuales viste donde la prostituta se sienta, pueblos y multitudes son, y naciones y lenguas o idiomas. 17:16. Y los 10 cuernos los cuales viste y la bestia, estos detestarán u odiarán a la prostituta y habrán sido desolada y la harán también desnuda y las carnes de ella comerán y a ella quemarán del todo en fuego o reducirán a cenizas en fuego, ya que Dios concedió a los corazones de ellos hacer la intención o propósito de él, es decir, hacer una intención y dar el reino de ellos a la bestia hasta que sean cumplidas o culminadas o realizadas las palabras de Dios. Y la mujer, la cual viste, es la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Bueno, hasta aquí nuestra lectura del texto. Y probablemente despertó en nosotros ciertas intrigantes. Pero bueno, vamos a, antes de verlo con más detalle, brevemente quisiera reiterar que estamos en, digamos, lo que podemos llamar la segunda parte de este gran libro, el libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 12, retomamos nuestra serie al inicio de esta temporada. Y a partir del capítulo 12 hasta lo que hemos visto el domingo pasado, vimos cómo de una manera el vidente Juan va tejiendo, va hilando, digamos, sus visiones, las varias visiones que nos van narrando. Y decíamos que en capítulo 12
presenta lo que él llama signos o señales. Ve un gran signo en el cielo, otro signo en el cielo, y en el capítulo 15 nos dice que hay otro signo o señal en el cielo. Y nos hemos referido a esta parte como imaginándonos nosotros que estamos, como bien creo alguna vez dijo Carla, en una suerte de planetario, ¿eh? En vez de tener este proyector eh, reflejando estas imágenes en esta pantalla, es como que si el Apocalipsis nos invita a mirar el cosmos, y en el cosmos se están proyectando estos símbolos, estas señales. Y decíamos, la primer señal que nos presenta es una mujer embarazada, pero una mujer ataviada con estos elementos cósmicos, cielo, luna, estrellas, esos son los atavíos de ella, es una mujer embarazada. Y después nos presenta un dragón que está al acecho de esta mujer, está esperando que esta mujer dé a luz porque quiere devorar su bebé. Y el tercer signo después son esta serie de 7 tazones o boles um, sí, o cuencos, pero veíamos que están interrelacionados ellos, en parte por la manera en que escribe sobre ello, ¿eh? Digamos, va tejiendo de una manera literaria el hecho de que unos y otros estos signos están vinculados, pero también en la medida que hemos ido avanzando, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16, hasta el domingo pasado, esto es lo que ha ido emergiendo o surgiendo. Cuando vimos capítulo 12, en efecto, vimos estos dos símbolos, la mujer y el dragón que la acecha. Bueno, la mujer da luz ese bebé, pero ese bebé no lo devora el dragón. Más bien el texto nos dice que ese bebé es llevado, sí es llevado hacia Dios y hacia su trono. Y ese bebé, posteriormente a ese bebé, el texto mismo en Apocalipsis 12 se refiere como el Mesías. Así que tenemos al bebé Mesías y por lo tanto, explorando a detalle ese símbolo, vimos que la mujer simboliza a esta comunidad a través de la que al paso del tiempo Dios preparó las condiciones para que arribara el Mesías, para el adviento del Mesías, ¿eh? Ese bebé Mesías que nace y que lleva a cabo su misión aquí en la tierra y entonces muere, bueno, es crucificado, muere, sepultado, es resucitado, ascendido, exaltado, y toda esa trayectoria la resume Apocalipsis 12:5 con unas pocas palabras, ¿ya? Comprime del todo toda esa, lo que se llama la trayectoria cristológica de Jesús, y Jesús es ascendido. Por otra parte, nos dice que esta mujer es llevada al desierto y allá es de alguna manera cuidada, protegida y tiene otros descendientes, los otros descendientes, los seguidores de Jesús, ¿no? Los seguidores de Jesús. Y en cambio el dragón, frustrado porque su intención, su complot no se logró, es echado del cielo a la tierra y comienza la caída del dragón. E hicimos una pausa en capítulo 12 para considerar 20. El capítulo 20 retoma esa caída del dragón. Nos dice que ese dragón, va un ángel, a ese dragón, ese ángel lo aprende, lo arresta, lo ata, lo coloca en una prisión y ese dragón está por allí un tiempo. Y vimos que esa secuencia de eventos de ir y arrestar a alguien, aprender a alguien, atarlo, echarlo en una prisión y que esa entidad espere sentencia, vimos que es una conducta, o más bien un procedimiento que se observa en el Antiguo Testamento en particular, en el Antiguo Cercano Oriente en general, en cuanto a eventos de conspiración política. Una entidad menor quiere sublevarse contra una entidad mayor, conspira contra ella, pero esta entidad mayor se da cuenta de su conspiración, viene, lo aprende, lo ata, lo echa a prisión y a la espera de que dicten sentencia. Eso, hay varios relatos de ello en el Antiguo Testamento y también en literatura del Antiguo Cercano Oriente. De ahí que lo que vemos aquí es eso, esto pretendía el dragón frustrar el adviento, la venida del Mesías y todo lo que el Mesías iba a llevar a cabo, ¿no? Y entonces, entre Apocalipsis 12 y 20 se abre este arco narrativo, es decir, tenemos ese telón de fondo, la exaltación del bebé Mesías, la caída del dragón, y ese es el telón de fondo donde leemos de estos otros eventos.
en capítulo 13 se nos menciona que emerge otro monstruo, esta vez del mar, un monstruo del mar, y vimos con suficiente detalle que esta era una alusión a ese mundo que le tocó vivir a Juan el del Apocalipsis, y se refiere a lo que posteriormente se llamó el Imperio Británico, que de hecho emerge en esta batalla decisiva en Accio, emerge esta modalidad de Roma como imperio en el año 31 AC, y hay esa alusión a ese evento, y después vimos que emerge otra bestia, otro monstruo de la tierra, y vimos con suficiente extensión la evidencia de que apunta esto a ese culto a la figura imperial, lo que históricamente se conoce como culto al emperador, y lo que implicaba las condiciones que imponía en las diversas comunidades, e incluso la presión que esto significaba para los cristianos, el de la presión de participar en este culto a la figura imperial y la resistencia a ello y el costo que esto tenía. Vimos con suficiente extensión evidencia al respecto. Y en Apocalipsis 14 vemos cómo de repente aparece esta imagen, esta visión de la montaña Sión, encima de la cual está este cordero león del que hemos visto en Apocalipsis. Y veíamos todo lo que simboliza la montaña Sión, la morada de Dios, la presencia de Dios, el lugar donde se instala al Mesías. Por ejemplo, en Salmo 2, por un lado, de la montaña de Sión emana la enseñanza, la Torá, la instrucción para conocer y vivir de acuerdo a como Dios desea de nosotros. En literatura profética, esos son los temas, pero también de la montaña de Sión emanan las buenas nuevas. El que sale a proclamar las buenas nuevas en Isaías es un pasaje extraordinario, pero también está de la montaña de Sión emana el juicio que proviene de Dios. Y simplemente veíamos cómo el vidente en esa visión hace este contraste, emerge este orden que auspicia el dragón, que patrocina el dragón, pero ese orden se nos recuerda que hay una autoridad superior a ese orden, y además ese orden está sujeto al juicio de Dios. Y de hecho eso es lo que comienza a desarrollar Apocalipsis 15 y 16 con esta visión enmarcada en una liturgia. Apocalipsis 15, un canto, quizás recordemos, vimos este canto, este nuevo canto, el canto de Moisés, el canto del Cordero, se actualiza el canto de Moisés por lo que ha hecho el Cordero. Apocalipsis 15 es este marco litúrgico, y comienza en 16 el juicio de Dios que recurre a la creación como su agente para llevar a cabo su juicio, pero también tiene como referente estas entidades, el trono de la bestia, vimos los reinos, y en particular la gran ciudad. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada, estos 7 cuencos o tazones o boles, vimos uno tras otro. Vimos cómo en los primeros 4, la creación juega un rol determinante, es protagonista la creación, es agente del juicio de Dios, y en los últimos 3 se afecta el trono, los reyes de la tierra, y también se habla de la gran ciudad. Y nos quedamos el domingo pasado aquí en el 7, en suspenso, porque se nos habla de Babilonia la Grande, que es recordada al dársele a beber la copa del vino de la ira, de la indignación de Dios. Entonces, este es el momento en que nos encontramos en el texto, en el pasaje, para ubicarnos, y habiendo hecho ese recuento express, vamos entonces a explorar nuestro texto. Acabamos de leer todo el capítulo 17, y el capítulo 17 presenta esta estructura, presenta 2 partes principales. Del 1 al 6 nos presenta una visión, todo bien, ¿no? Una visión, y del 7 al 18 nos presenta la interpretación de esa visión. Se ve muy marcado esto en el texto. En el 1 a 6 vemos frases como: ven acá, está hablando un ángel, ¿verdad? Ven acá, un ángel a Juan el vidente le dice: ven acá, te mostraré. Me llevó afuera, vi una mujer y vi a la mujer. Y después a partir del 7 dice el ángel hablándole a Juan: yo te diré el misterio de la mujer y la bestia, la cual viste, los 10 cuernos, los cuales viste, y explica, las aguas, las cuales viste, y explica, los 10 cuernos, los cuales viste, y la bestia, y explica otra vez, la mujer, la cual viste, y explica otra vez. Está interpretando el ángel para Juan la visión,
que Juan ve previamente. Y esto es lo que se observa, es muy común esto en la literatura, en el género de literatura apocalíptica. Por ejemplo, el libro de Daniel, especialmente la segunda parte, a partir del capítulo 7, que pertenece a ese género de literatura, se observa esta división, esta bifurcación. Primero tenemos la visión y después la interpretación de la visión que hace un ángel. Así ocurre en Daniel 7, de hecho, ¿eh? Un ángel le interpreta a Daniel la visión, estos cuatro monstruos que emergen de este mar. Daniel está desconcertado por esta visión y el ángel mismo le interpreta, le explica esta visión. Pues algo similar ocurre acá. Es un ángel el que interpreta para Juan esta visión y se ve en estas dos partes. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver la primera parte, la visión como tal, y fue uno de los 7 ángeles quienes tienen los 7 cuencos. Esto es en alusión a lo que vimos la semana pasada. Había 7 ángeles, cada uno teniendo su cuenco, su bol, y lo derrama, y algo pasa. Bueno, este es uno de ellos. ¿Cuál de esos 7? No nos lo dicen, no sé si es el primero o el segundo, probablemente es el último, el que derrama el cuenco que tiene que ver, que afecta a la gran ciudad, posiblemente, ¿no? Posiblemente, y le dice, ven acá, te mostraré, te daré a conocer el veredicto o enjuiciamiento de la gran prostituta. Algo más, hay esta interacción en el libro de Apocalipsis, es peculiar. Juan está viendo algo y lo registra, lo pone por escrito, pero en algunos pasajes él mismo participa en la visión. Él mismo es protagonista de lo que él narra o describe. Ocurre así en capítulo 1. ¿Eh? Nos describe la gran visión de Jesús exaltado. Cada tierra cuando le ve, él mismo nos dice que esta figura, Jesús exaltado, viene, le pone su mano en el hombro, le dice, no temas, no temas, yo soy el que vive, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. ¿No? Sí, sí, no sé, porque no sé si tiene que ver con, sí tiene, perdón, no sé si alguien puede checar si tiene batería la computadora. No sé si ese es un aspecto o no, perdón. Bueno, decía, Juan a veces narra que participa en las visiones, o otro caso extraordinario es Apocalipsis 10, quizás recuerden esta visión de este poderoso, extraordinario ángel que tiene un pie en el mar, otro en la tierra, con su mano levantada hacia el cielo, y entonces recibe la indicación Juan de que vaya, porque en su otra mano el ángel tenía un rollo, y Juan, se le pide a Juan que vaya, que tome ese rollo del ángel, y ese rollo lo tiene que comer y se lo come, y es dulce al paladar, pero le causa algo en el estómago, y es la manera de indicar que él es comisionado, es llamado a profetizar de nuevo. Por ejemplo, por mencionar 2 casos, bueno, aquí está otro. Juan interactúa con un ángel, habla, conversa con él. Hay este breve diálogo, si se quiera. Y por cierto, esto no era novedad, esto es algo que anticipa Apocalipsis desde el principio mismo. Quizá recordemos Apocalipsis 1:1, el Apocalipsis, la revelación, la manifestación que Dios le da al Mesías Jesús, que él a su vez comunica por medio de un ángel, y al comunicarla al ángel nos dice el texto que lo hace a través de signos, de símbolos, de este lenguaje cifrado, este lenguaje simbólico más bien, este lenguaje de visiones, y a su vez un ángel se lo comunica a Juan, que lo ve a través de visiones, y a su vez Juan lo comunica a otros siervos de Jesús, y lo hace a través de, pues, como se le da a Juan, digamos, como se le da a Juan. Pero esa es la secuencia. Y por ejemplo, capítulos 2 y 3, el ángel va dirigido a un ángel, el ángel de la iglesia en Éfeso, el ángel de la iglesia en Esmirna, el ángel de la iglesia en Tiatira, pero es un mensaje mediado, si se quiere, y con frecuencia vemos el protagonismo de estos ángeles a lo largo del texto, y este es el caso, un ángel invita a Juan, le va a mostrar algo, y le muestra esta visión de esta mujer, bueno, de esta mujer que se sienta sobre muchas aguas. Uh, uh, esta referencia, en un momento veremos el texto en Jeremías 51. Jeremías 51, una alusión a la Babilonia histórica, así se le describe en Jeremías 51. En un momento leemos el texto y habla de que se sienta en muchas aguas y que con ella participan en una relación
sexual inapropiada, reyes de la tierra, y además han sido embriagados o intoxicados quienes residen sobre la tierra del vino de la relación sexual inapropiada de ella. Bueno, es interesante. Quisiera hacer una breve pausa aquí para hablar de los términos que está usando aquí el Apocalipsis. Simplemente repasar, recordar algunos de ellos. Y el novedoso es el término porne. Porne en griego, este sustantivo femenino, deriva de un verbo que se puede leer como pernemi. Pernemi. Y este verbo pernemi simplemente significa exportar algo para su venta, y usualmente históricamente en la literatura del periodo clásico, literatura griega clásica, por ejemplo, este término se usaba para referirse a cuando había una batalla y guerra, los vencedores tomaban prisioneros de guerra, hombres, mujeres, familias, niños, y entonces algunos de ellos los vendían a otras comunidades, los exportaban para su venta a otros lugares, y ese era el término que usaban, pernemi, generalmente. Y entonces de ahí deriva el término porne. Porne porque, por ejemplo, algunas de las mujeres que vendían a otras comunidades las vendían como esclavas, no solo esclavas, sino además esclavas domésticas, y probablemente en algunos casos la función era de uso sexual, ¿no? De uso sexual para ellas. Y eso sería muy equivalente hoy a lo que hoy usamos el término de la trata de personas, ¿no? La trata de personas, especialmente mujeres que a veces son raptadas y sometidas a este mundo donde las explotan sexualmente. Ese sería quizá el equivalente término histórico. Bueno, ese es el término, de ahí deriva el término porne, ¿no? Y porne, o la familia semántica porne, porneo, porneia, como vamos a ver ahorita. De ahí deriva, por ejemplo, este término de pornografía, por ejemplo, ¿no? Pornografía viene de porne, de este término. Bueno, este vocablo porne ocurre 5 veces en el texto, y lo veremos en el capítulo 17 y posteriormente en el 19, pero también nos hemos encontrado ya con el verbo porneo, y también el sustantivo femenino porneia. El verbo porneo se puede entender como participar, el acto de participar en una relación sexual inapropiada. Esa puede ser la definición. Y el sustantivo porneia se refiere a una relación sexual inapropiada. El verbo porneo ocurre 5 veces en el texto, lo hemos visto ya, por ejemplo, en 2:14, Apocalipsis 2:14, se describe así a la enseñanza de los Nicolaitas en Pérgamo. Este grupo en particular, quizás recordemos que decían, ellos se aferran a la doctrina de Balán, y nos remonta a estos episodios en el texto en Números, donde este vidente, este profeta Balán, si alguien se acerca, el rey Balac se acerca, le propone, quiero que maldigas a este pueblo, que yo lo veo como una amenaza, el pueblo de Israel, y estoy dispuesto a pagarte, y él dice, no, primero, o déjame consultar, ya ve, Dios le dice que no, pero le persuade el dinero, y finalmente accede y va, y en vez de maldecirlo, lo bendice. Y de ahí deriva esta idea. Lo que comunica en Apocalipsis 12, esta acción, es simplemente alguien que plantea la posibilidad. ¿Es posible ser un seguidor de Jesús? Y al mismo tiempo es posible participar en el culto a otras deidades, o llevar un estilo de vida en donde uno es desleal a Jesús. Pero eso es posible, decían los nicolaitas, es válido, es legítimo, es posible ser al mismo tiempo seguidor de Jesús y seguir otros cultos, otras prácticas, acomodarnos a nuestra cultura. Es posible ambas cosas, proponían los nicolaitas, proponerlo en esos términos, ¿no? Se puede comprometer la fe en Jesús, se puede ser desleal a Jesús. Eso decían los nicolaitas, y el término que usa el vidente Juan es eso, es porneia, o sea, digamos, sexualiza esa propuesta en esos términos. Y lo mismo el caso de porneia. Porneia aparece 7 ocasiones
y se refiere, por ejemplo, a esta mujer líder visible en la iglesia de Teatira, que de nueva cuenta era una profetisa y también enseñaba, y su enseñanza era exactamente, era similar a la de los nicolaitas, ¿eh? Y la enseñanza proponía eso, se puede comprometer la fe, o en otras palabras, no es necesario no es necesario brindar comprometerse a una lealtad exclusiva a Jesús, ¿eh? Se puede ser seguidor de Jesús y al mismo tiempo participar en el culto a otras deidades o en usos, prácticas que contravienen la fe en Jesús, ¿verdad? Se pueden coexistir ambas cosas, ¿eh? Y ese es el término que utiliza Juan para describir, para retratar esta propuesta, esta práctica, ¿verdad? Esta propuesta, esta práctica. Así que son los términos que aparecen ahí, por un lado. Por el otro, en la tradición profética, por ejemplo, en el libro de Isaías, el, el imaginar o el personificar una ciudad como una mujer y en particular como una mujer prostituta aparece por lo menos un par de ocasiones. En Isaías 1:21 dice lo siguiente: ¿cómo ha llegado a ser como una prostituta la ciudad que ha sido fiel, llena de justicia? Rectitud se alojaba en la noche en ella y ahora quienes asesinan. Y continúa el texto, es a Isaías 1, es el primer gran capítulo con que inicia el profeta esta serie de mensajes, de oráculos por parte de Yahvé Dios hacia Israel en particular y hacia otras naciones. En este primer capítulo con el que inaugura ese gran ministerio suyo, digamos, se está refiriendo que el referente de esta ciudad es Jerusalén, es Sión, es el pueblo de Dios. Pero algo le ha pasado al pueblo de Dios, ha dejado de ser leal, fiel, ha dejado de ser, ha abandonado su llamado y ha ido por otro camino, ¿verdad? Y a eso el verbo le llama, lo compara como una mujer que deja de ser fiel y leal a la persona con la que se ha convertido, a su cónyuge, y ahora opta por otros amantes, digamos, por ponerlo en esos términos. En 23:16, el profeta está hablando aquí del rey de Tiro, de la ciudad de Tiro, Sidón, de todas estas ciudades que formaban la red de comunidades filisteas. En uno de los mensajes a las naciones o contra las naciones, como suele decirse, está hablando aquí de la ciudad de Tiro y se refiere a ella y dice lo siguiente: tomando una lira o una cítara, este instrumento de cuerdas, yendo alrededor de una ciudad, una prostituta que ha sido olvidada hace que se sienta bien al tocar, siendo muchas canciones con el fin de que haga que se recuerde. Así uno leyera todo el texto. Este es un texto que alude a la condición de esta ciudad que ha venido a menos y la compara así como esto, como una prostituta que ha sido ya olvidada, y después alguien, a través de los cantos, recuerdan cómo era la vida, la vida previa. Ese es un texto. El otro, el que tienen a su derecha, en la tradición profética, cómo se describe a Babilonia, digamos, en términos geográficos. Dice el texto de Jeremías 51, es todo un texto contra Babilonia. Y ese texto es contra la Babilonia que ya para entonces había atacado a Jerusalén, la había invadido, la había sitiado, la había invadido, valga la redundancia, la había destruido y había también con ello destruido también el templo en Jerusalén. Esto ocurre en el año 587, 586 a.C. Nabucodonosor con sus ejércitos llega, sitia Jerusalén, la destruye, la arrasa y se lleva a parte de los habitantes hacia Babilonia. Ya pasado este evento es que entonces el profeta dice lo siguiente, entre otras cosas: hacia las murallas de Babilonia eleven una bandera o estandarte. Sean fuertes los vigilantes, hagan que se levanten quienes vigilan, alisten a los que tienen emboscadas, pues también planeó Yahvé, también hizo, como habló a quienes moran en Babilonia, quien reside sobre muchas aguas, muchos tesoros. Viene tu fin, esclavo de tu ganancia injusta. Es un mensaje de juicio contra Babilonia. Este agente que usó Dios para disciplinar a su pueblo, pero ahora el juicio recae sobre su agente mismo. De eso habla
Y quizá recordemos, este es un mapa que hemos visto varias veces, quizá ya hasta nos lo sabemos de memoria, del antiguo cercano Oriente. Esto es lo que hoy día nosotros llamamos Medio Oriente, que se forma de Turquía, de Siria, Líbano, el moderno Estado de Israel, Egipto por acá, Arabia Saudita, bueno, por allá Siria, Irak e Irán. Eso que hoy conocemos como el Medio Oriente, en términos históricos, los especialistas de este periodo de la historia se refieren a ello como el antiguo cercano oriente, y en vez de hablar de Turquía, obviamente usan términos como la Anatolia, el Levante, esa costa, Egipto, esa es la constante, Egipto siempre es Egipto, y por allá tenemos a Siria, Mesopotamia, Babilonia, ¿no? En Mesopotamia, la región entre dos ríos, en medio de los ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Bueno, en ese tiempo, en ese entonces, en el primer milenio antes de Cristo, en algún momento el imperio babilónico o el imperio neobabilónico impuso términos, condiciones en esa región del mundo. Esa fue su extensión y en algún momento se tragó, digamos, hablando metafóricamente, devoró. De hecho, hay un texto que habla de Nabucodonosor como un dragón que se devora a lo que era el reino de Judá entonces, a lo que quedaba del reino de Judá. Y esa fue la extensión del imperio babilónico. Y entonces la Babilonia asentada sobre muchas aguas, en parte, vean los ríos que hay, esa es una alusión, en parte el sistema de irrigación que desarrolló el imperio, esa es otra alusión, ¿no? Y en parte es el alcance de este imperio. Y de una manera metafórica dice que esta ciudad se asienta sobre muchas aguas. Y esto es algo que recupera el vidente Juan y se lo aplica a otra ciudad, como vamos a ver en un momento más. Pero esta es la referencia, esta es la Babilonia histórica de la que hablan los profetas. Bueno, ese es un punto. Dice, me llevó fuera a un desierto en el espíritu. Hasta este momento el desierto en Apocalipsis 12, decíamos, es ese refugio de esta mujer que dio a luz a este bebé Mesías. La mujer va y es resguardada ahí, la comunidad, digamos, es resguardada ahí y allí es sustentada en un sentido. Ese es digamos, el desierto tiene este, connotación positiva en Apocalipsis 12. A diferencia, quizás hasta cierto punto, en el Pentateuco, el desierto es ese tiempo de desafío, de dificultad, ¿verdad? 40 años en el desierto tiene que pasar el pueblo de Israel, en parte porque no tuvo fe, ¿verdad? Porque tuvo miedo. En vez de creer al Dios que lo liberó de Egipto, hizo cosas extraordinarias, temen de aquellos que viven en esos otros lugares ahí, pasan 40 años ahí. O bien Jesús ayuna 40 días, 40 noches en el desierto y es donde es enfrentado por esta figura enigmática que se llama Satanás, el diablo, el engañador, el adversario. Bueno, aquí el desierto en Apocalipsis tiene quizá una connotación más favorable y es ahí, en el desierto, digamos que el ángel lleva a Juan, se sustrae Juan de esta realidad que va a observar, la ve a la distancia en ese lugar y ahí ve esta visión, ¿no? Porque evidentemente la mujer está donde se halla muchas aguas, la mujer está donde encima de este mozo, de esta bestia, pero Juan ve a la distancia desde el desierto. Eso es un aspecto y el otro lo dice en el espíritu. Esa frase ha ocurrido por lo menos ya 2 ocasiones y es una frase singular. En 1:10, en Apocalipsis 1:10, Pablo dice que se encontraba en Patmos, eh, este, se encontraba en el día del Señor, es una manera de traducir esa frase, y dice que además se hallaba en el Espíritu. Y es en esas condiciones físicas, por un lado, y quizá teológicas, ¿no? o espirituales, pero más teológicas, donde puede discernir, ver esta visión de Jesús exaltado estando en Patmos. O bien en 4:2 se le dice, ven acá, de alguna manera, y sube, en el vidente Juan hace ese, digamos, viaje, por ponerlo en esos términos, va de Patmos, donde se encontraba, hacia el cielo, y lo primero que ve al describir ve un trono, y quién está sentado sobre ese trono, y luego qué más hay alrededor de ese trono, ¿verdad? Pero eso es posible para él porque está en el Espíritu habilita esto, y ahora de nueva cuenta el Espíritu habilita el que pueda percibir
ver, contemplar y entonces discernir esto que nos narra. Y comienza diciendo, vi una mujer. Ha ocurrido ese término y en un momento vemos cómo son descritas o sí como son descritas las mujeres en el texto de Apocalipsis. Y nos describe esta mujer se sienta sobre una bestia escarlata, estando llena de nombres de difamación. Esa frase ya la hemos visto en Apocalipsis 13:1. Esta bestia, este monstruo que surge del mar, es lo que hace. Emite, cuando habla, emite blasfemias, maldice, abusa verbalmente no solo a Dios, sino a su pueblo. Y también es un monstruo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos esta alusión a esa superbestia como la que de las 4 que salen de Daniel, las 4 de ellas, la totalidad, hacen 7 cabezas y también 10 cuernos, ¿verdad? Por un momento mencionamos, ¿verdad? Y nos dice que esta mujer se encontraba, nos dice cómo está vestida, ataviada, ¿verdad? Viste lujosamente, ¿verdad? Hoy diríamos que viste con, pues, de estas marcas, ¿no? De renombre, digamos, viste, púrpura, escarlata y se ha cubierto de oro, pudiera decirse, o está reluciente porque tiene oro, piedras preciosas, perlas, o sea, la joyería, digamos, que porta ella. Además, tiene una copa de oro en la mano. Esta copa está llena de cosas repugnantes, dice el texto, y este término, repugnante, es el que figura en Mateo 24:15, Marcos 13, y que originalmente aparece en Daniel 9, cuando se refiere que algo iba a haber en el templo, en el espacio, en el templo de Dios, algo iba a aparecer que iba a ser algo repugnante, ¿eh? Algo repugnante, ese es el término, y las impurezas de la relación sexual inapropiada. Bueno, hemos en el pasado, a lo largo de esta serie de Apocalipsis, hemos recurrido, hemos presentado más bien algunas de las dibujos o pinturas de artista británico del siglo XVIII, siglo XIX, William Blake, este, conocido por algunos de sus cuadros sobre sus ilustraciones sobre el texto bíblico, y así es como él imagina, si se alcanza a apreciar, a este episodio de Apocalipsis 7, vemos justamente una mujer sentada, tiene una copa en su mano, en este caso su mano derecha, algo emana de su copa, pero esta mujer está sentada sobre este monstruo bestia, ¿verdad? Y que tiene de ahí 7 cabezas, y bueno, así imaginó William Blake este retrato, ahora en exhibición en el Museo Británico allá en Londres, y se titula así La prostituta de Babilonia, basada en el texto de Apocalipsis 17. Hemos visto otras imágenes, Apocalipsis 13, varios textos, varias ilustraciones, varios dibujos, varios retratos de William Blake en alusión a Apocalipsis. Bueno, quisiera aprovechar este texto para hacer un recuento de cómo el texto de Apocalipsis habla o se refiere a las mujeres. A las mujeres destacan por lo menos cinco textos, ¿no? 5 textos. La primera mujer que nos describe, que nos narra, a la que se refiere es Jezabel. Usa este nombre. Probablemente ese no fue su nombre, probablemente así no se llamó esta mujer, pero debido a cómo esta mujer procede en la iglesia, hace un eco, alude a la Jezabel histórica, la Jezabel de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, esta esposa del rey Acab, pero antes se diga, ella induce, ella promueve y auspicia el culto a Baal, a esta deidad cananea. Esta deidad cananea habla de los profetas de Baal, y es quizá, si algunos recuerdan, este episodio del profeta Elías y los profetas de Baal, este, no es debate exactamente, esta contienda, digamos, ¿ya? El profeta Elías plantea este desafío, ¿verdad? Construyan ustedes un altar, yo voy a construir un altar, sacrifiquen algo sobre ese altar, yo voy a sacrificar algo sobre el altar, cada quien va a invocar a su Dios, ¿verdad? Y al invocarlo vamos a pedir que caiga fuego del cielo, y aquel en el que se cumpla esto, que sí cae fuego del cielo y consume ese sacrificio, eso que hay sobre el altar, ese en verdad es Dios, ¿eh? Y plantea Elías ese desafío público, les da la primera opción, les da el pase, digamos, a los profetas de Baal. Ellos hacen lo que se pide,
Y no cae fuego del cielo, no pasa nada. Elías construye su altar, lo sacrifica, incluso pide que ponga agua, y hace esta oración, invoca el nombre del Señor y cae fuego del cielo, lo consume todas. Es vindicada esta acción. Bueno, ese es el tiempo de Jezabel, que induce, que propone, que fomenta este culto a Baal al interior del pueblo de Israel. Entonces, de ahí el nombre del mote, el sobrenombre de Jezabel, de esta mujer que propone algo similar. Se puede ser seguidor de Jesús y al mismo tiempo se pueden seguir otros cultos, otras deidades, otros estilos de vida que son contrarios al evangelio, pero pueden coexistir los dos. Ese es el punto. Ella está en la ciudad de Teatira, en la iglesia de Teatira. Ella es profetisa, ella enseña a comprometer la fe. El problema no es que ella sea profetisa o que ella enseñe, eso lo avala el Nuevo Testamento, ambos ministerios, digamos. El problema es lo que ella está enseñando. Y eso que ella enseña, como ya vimos anteriormente, también lo enseñaba otro grupo en la iglesia de Pérgamo y en la iglesia de Éfeso, los así llamados Nicolaitas. Exactamente lo mismo. Se puede ser seguidor de Jesús y al mismo tiempo seguir otras deidades, otros cultos, otros estilos de vida antagónicos a la fe. Esa es una mujer. La otra mujer que hemos visto recientemente, la que aparece en esta visión, esta señal símbolo, esta mujer embarazada, ella está ataviada con sol, luna y estrellas, y en su momento vimos que esos atavíos apuntan a los símbolos, a los elementos del pueblo de Dios. Ese sueño que tuvo José, el sol, luna, estrellas que le hacen pleitesía, y su padre, Jacob, inmediatamente dijo, ¿a poco estás diciendo que nosotros, que yo, tu madre y tus hermanos, vamos es decir, vamos a honrarte de alguna manera, de que él va a ser una figura exaltada? Y así ocurrió. Este texto, que aparece en 14.3, quizás recuerdan, vimos que en el texto en griego, en Apocalipsis 14.3, habla de las 144.000. En el texto en griego, viene el artículo definido, el artículo que determina esa expresión, 144.000, es un artículo femenino. Todo el número está construido de un modo femenino, pero viene el artículo femenino. Y ese es un caso singular, extraordinario, especial, porque ya antes en Apocalipsis 7.4 se había mencionado a los 144.000. Primero solo se menciona a los 144.000, pero esa frase está en medio, está antes y después de dos expresiones gramaticales en masculino que habla de aquellos que han sido sellados o que van a ser sellados, ¿verdad? Habla en masculino, o sea, es decir, refiriéndose a una multitud, ¿verdad? Pero en el 14.3 en particular se refiere a ellos en femenino, e inmediatamente habla de ellos después en masculino. Y es algo que quizá las traducciones más recientes a lo mejor no han puesto atención o no han sido transparentes, pero está ahí en el texto en griego. ¿Y qué hacemos con ello? Bueno, probablemente la intención es esa, ¿verdad? De que, bueno, en su momento vimos que Apocalipsis 7 es una suerte de censo militar, ¿verdad? Vimos números 1, números 10, se hace un censo de todos los mayores de 20 años en adelante, hombres, quienes están listos en condiciones para participar en la guerra. De ahí viene y se hace ese censo de las tribus de Israel, ¿verdad? Y hay un eco de eso en Apocalipsis 7, pero aquí parece que Apocalipsis deliberadamente quiere hacer el caso de que esta comunidad, estos 144.000, esta primicia, digamos, es hombres y mujeres a la vez, ¿verdad? Si bien en Apocalipsis 14.4 habla de una de las características de este grupo, de los 144.000 en general, es que preservan esa santidad o esa condición sacra que se requería previo al participar en la guerra. En el Pentateuco se estipula, si alguien es llamado a la guerra, tiene que observar ciertas cosas, tiene que preservar cierta pureza ritual, no entrar en contacto con un cadáver, por ejemplo. Otra era no, si estaba casado, por ejemplo, no participar en una relación sexual. Había que preservarse, había que preservar esa pureza ritual para participar en la guerra. Y es algo que recupera Apocalipsis 14,
pero ahí en particular menciona a estas 144,000, así lo pone en el texto, ¿eh? Y debe tenerse en cuenta yo. Bueno, acabamos de leer ahora en Apocalipsis 17, se habla de esta mujer, se le describe así como alguien que se sienta sobre esta bestia escarlata, viste lujosamente, se halla ebria, perdón, ahí debe decir haya, ebria de la sangre de los santos, y se refiere a ella como la gran ciudad, como veremos en un momento más al final de ese texto, ¿eh? Y se le describe así, la gran prostituta. Y finalmente, Dios mediante, en unos domingos más, veremos a otra mujer que aparece en 19:7 primero y después en 21:9, y se refiere a ella como la novia o mujer del Cordero. Son dos términos distintos en griego, novia y mujer, y a esta se le contempla igual desde una visión en una montaña alta, y a ella se le describe como la ciudad santa que desciende del cielo procediendo de Dios, la nueva Jerusalén, si se quiere, ¿no? Entonces son de las cinco referencias que hay puntuales a mujeres. Hay otras dos referencias, una es en Apocalipsis 9, solo se refiere a figuras o seres que tienen, dice, cabello largo como mujeres. Es la única referencia que dice, ¿no? Resumiendo que las mujeres tenían cabello largo. Esa es una. Y la otra es en Apocalipsis 14, donde dice que los 144,000 preservaron su condición ritual limpia, pura, para participar en la guerra. Ese es el entendido al no interactuar con mujeres, ¿no? Al no interactuar con mujeres. En el Pentateuco se establece, repito, ¿verdad? Si alguien es llamado a la guerra, había una serie de indicaciones, pero entre ellas no había que preservar esa pureza, esa santidad ritual, ¿verdad? Para participar en la guerra. De otra manera, iba a haber algunas implicaciones. Bueno, esto es lo que presenta Apocalipsis, y lo que podemos decir es que es un cuadro balanceado, ¿verdad? No se retrata del todo de una manera negativa a las mujeres, y como tampoco no se retrata siempre de una manera positiva a las mujeres, sino es un balance lo que hay. Hay una mujer embarazada, hay estas 144,000 y su contraparte, los 144,000, está esta novia mujer cordero, pero por otro lado tenemos la actividad de Jezabel, la enseñanza de Jezabel, como la de los nicolaitas, o tenemos a esta gran, a esta mujer que se llama la gran prostituta, símbolo de la gran ciudad, y su contraparte es esta otra ciudad, la ciudad santa, la ciudad santa. Entonces, en balance diríamos que la mujer se retrata en términos, es decir, se mantiene un equilibrio, un balance, si se quiere, ¿verdad? El retrato que hace Apocalipsis de la mujer en general, en general. Bueno, continúo y dice, sobre la frente de ella y un nombre que ha sido escrito, un secreto, un misterio. Esto ya ese término ya nos lo hemos encontrado en 1:20, en 10:7. Jesús dice el misterio, y se refiere a las 7 estrellas que había visto en su mano derecha, y también a las um, siete menorás, o candelabros, 7 candelabros, ¿verdad? Y le explica a Jesús exaltado al vidente Juan qué era, en qué consistía eso. O en 10:7, ¿verdad? El misterio, este es el misterio, bueno, aparece ahí. Y la expresión Babilonia la Grande ya nos la hemos encontrado en 14:8, 16, 19, y en un momento diremos algo más. Y otra vez se reitera esto, ¿verdad? Se reitera esto de este término, porne, prostituta, el término de cosas repugnantes, que repito, es eso que en Daniel 9, a partir de Daniel 9, después 11 y 12, se refiere a algo que aparece en el templo, en el lugar santo, el lugar sagrado, que es repugnante, ¿verdad? ¿Y qué ocurre históricamente hablando cuando se incurre en un sacrilegio? ¿Verdad? Ocurre en el templo un sacrilegio, a eso se refiere originalmente este término. Dice, la mujer estando ebria de la sangre de los santos, quizá recordamos Apocalipsis 6:10, esta visión justamente de estos seguidores de Jesús ya bajo el altar, ¿verdad? Que le reclaman a Dios, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Nuestra sangre. Y otra vez aparece la frase en 16:6, lo vimos la semana pasada, y habla de la sangre de los testigos de Jesús, ¿no? Una manera en que uno de los testigos de Jesús que figura es Apocalipsis 2:13, Antipas, en esta ciudad. Antipas fue muerto entre ellos, fue ejecutado por ser un testigo fiel, leal. El testigo fiel, leal de Jesús
fue muerto, y esa es una alusión, y esta es la gran maravilla que ve, dice el profeta. Bueno, quisiera también precisar esto. ¿Por qué se habla de Babilonia? ¿No? ¿Por qué se habla de Babilonia? Babilonia, en realidad, a estas alturas, digamos, en el tiempo en que se escribe el Apocalipsis, Babilonia era una suerte de nombre código para referirse a Roma. En literatura judía no canónica, por ejemplo, el cuarto libro de Esdras, el segundo libro de Baruch, los oráculos sibilinos, todos ellos escritos ya de una manera en la segunda mitad del primer siglo después de Cristo, y probablemente ya al final, ya pasado el evento del año 70, el evento de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 por Roma. Esta literatura se refiere a Roma como Babilonia. En el Nuevo Testamento, el texto que leyó para nosotros, Alexa, primera de Pedro 5, concluye diciendo saludos, ¿ya? Saludos desde Babilonia, ¿no? Babilonia. Y no es que literalmente Pedro estuviese en Babilonia, sino era, repito, el nombre código para referirse que Pedro probablemente estaba en Roma, y dice, manda también saludos Marcos. Y hay tradición, hay otras fuentes, testimonios de, por ejemplo, Eusebio en su libro Historia Eclesiástica preserva este testimonio de que entre otros lugares Pedro estuvo en Roma, y allí Marcos estuvo con él, y Marcos, Pedro fue su fuente de la cual Marcos escribe su evangelio. Esa es la tradición que se ha preservado en términos históricos. Entonces, presumiblemente, Pedro estuvo en Roma, y eso es lo que quiere decir, o a lo que se refiere allí en primera de Pedro 5:13, y ahora todas estas referencias que le hemos leído en Apocalipsis. Pero ¿por qué? ¿Por qué este nombre código de Babilonia para Roma? Muy sencillo, porque la Babilonia histórica lo que hizo a Jerusalén es decir, la invade, la arrasa, la destruye y manda al exilio a los habitantes. Eso ocurrió en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. De ello da cuenta, por ejemplo, Segunda de Reyes 25, si leemos todo el texto da cuenta de ello, entre otras fuentes históricas. Bueno, eso que le ocurre a Jerusalén en el siglo VI, le vuelve a pasar a Jerusalén exactamente lo mismo en el siglo I, pero ya no por Babilonia, ahora es por Roma, ahora es el Imperio Romano. El general Tito, como da cuenta Josefo, o este historiador de un caso, llega a Jerusalén, la sitia, la invade, entra y destruyen no solo Jerusalén, sino también el templo, ¿vale? Le prenden fuego y queda todo en ruinas. Y de ello hay varias fuentes históricas, además de Josefo, historiadores romanos, pero eso que ocurre en el siglo I ya había pasado 7 siglos atrás con Babilonia, y ahora lo hace Roma. Y entonces, de ahí que Roma es la nueva Babilonia en ese sentido, es el nombre código, porque le hace exactamente lo mismo a ese lugar y al pueblo de Dios hasta cierto punto, ¿verdad? Destruye Jerusalén, destruye el templo, de ahí que sea el nombre código de Roma. Bueno, habiendo visto eso, vamos rápido ahora a lo que es la interpretación de la visión. Más o menos vimos algunos aspectos de la visión, y ahora el ángel comienza a decirle, ¿por qué te asombraste? Te diré el misterio de la mujer y la bestia, que la soporta o que la carga, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, la cual viste, era y no es, y está por ascender del abismo, hacia destrucción va. Se asombrarán quienes residen o moran sobre la tierra, de quienes no ha sido escrito el nombre en el rollo de papiro de la vida desde la fundación del cosmos, quienes observan la bestia que era y no es y estará por ahí presente. Bueno, esta bestia que asciende del abismo, eso ya lo habíamos visto en Apocalipsis 11:7, perdón. Tenemos esta visión de los dos testigos, ¿no? Y hacen en la tradición profética del Antiguo Testamento estas proezas, estas señales, hablan. Es extraordinario lo que están haciendo hasta el momento en que emerge esta bestia del abismo, los confronta, hace guerra y de hecho los mata, ¿no? Los mata, y todo, bueno, los habitantes, ¿no?, celebran y ponen sus cuerpos ahí, quedan en exhibición sus cuerpos 3 días y medio, pero después vuelven a la vida y son ascendidos, ¿no? Quizá recordamos ese pasaje. Bueno, ahí aparece por vez primera esta bestia que emerge del abismo, que confronta a estos agentes de la actividad profética de Dios, ¿no? Y otra vez nos anticipa de este conflicto entre lo que representa la bestia y los seguidores de Jesús en su carácter de la voz profética de la iglesia hoy día, como lo diríamos en términos modernos. Y también el hecho de que va a destrucción es algo que hemos visto previamente. Ahí se menciona en 11, y también recurre en esto y los siguientes pasajes, como lo veremos
con más detalle en los próximos domingos. El que se asombren de la bestia, bueno, eso lo habíamos visto ya en capítulo 13, esta bestia extraordinaria, uno de sus cuernos había sufrido una herida mortal y sana y se recupera y todo el mundo está asombrado, maravillado de la capacidad de esta bestia. Nos habla de esta frase: quienes residen sobre la tierra. Ha ocurrido todas esas ocasiones: 3:10, 6:10, 8:13, 11:10, 13:8, 13:14, y simplemente se refiere a ese grupo de personas que se sienten cómodas, a gusto, residen en la tierra con ese orden hostil, antagónico al Creador, hacia el Mesías, ¿no? Y todo lo que va con ello. Están a gusto, residen, moran en la tierra una y otra vez. Tiene una connotación negativa esta frase en el texto de Apocalipsis: quienes residen, moran en la tierra, siempre conlleva una connotación negativa, adversa, hostil al Evangelio de Jesús, a Jesús mismo, a sus fieles, a sus seguidores. ¿Sí? Y por eso de ellos se dice que no ha sido escrito su nombre en el rollo de papiro de la vida desde la fundación del cosmos. Esa frase aparece exactamente en 13:8, y de hecho en 13:8 se dice que este es el rollo de papiro de la vida del cordero que ha sido ejecutado. Amplía un poco, pero exactamente la misma frase en 13:8. Así que simplemente el ángel está haciendo un recuento, un repaso hasta este momento de estos elementos visuales que distinguen a esta visión. Algo en particular a notar es cómo se refiere a la bestia, que era y no es y estará por ahí o estará presente. En 1:4, en 1:8, en 4:8, cuando se describe a Dios, a Dios, al Señor Dios el Todopoderoso, se le dice quién era, quién es y quién está por venir o quién viene, ¿no? Y ven el contraste, ¿no? Cómo se describe a la bestia: quién era y no es, y estará por ahí presente, ¿no? O como dice acá, y está por ascender el abismo, pero va a destrucción. ¿Va? Ese contraste, ese abismo que se abre de una manera gramatical entre cómo se describe a Dios, quién era, quién es y quién viene, ¿no? Y aquí la bestia es quién era y no es. Y luego puede que vuelva, ¿verdad? Pero si vuelve, va a destrucción. Y ese es el ciclo de la bestia. Y a lo largo de la historia de la iglesia han aparecido estas bestias, estos monstruos que emergen, que vienen y atacan, como bien decía Julio en algún momento, ¿no? Todos estos imperios, todas estas entidades que a lo largo de la historia asoman, emergen y atacan y hacen daño al pueblo de Dios, pero después algo pasa, sucumben y van a destrucción. Y vuelve otra vez: no era, que era y no es. Y si aparece, entonces va a destrucción. Y ese es el ciclo hasta que hasta que ocurra la última de ellas. Bueno, sobre la bestia, brevemente hemos visto esto varias veces, especialmente cuando vimos Apocalipsis 13. Esta alusión a Daniel 7, salen 4 monstruos o bestias de este gran mar. Las describe todas ellas, y veíamos, ¿verdad?, que en la iconografía, la decoración de los palacios o reyes de entonces, de hecho aparecían esas figuras híbridas: cabeza de hombre con cuerpo de un animal a veces de caza, y con alas de un ave de rapiña, figuras híbridas, ¿verdad? Y eso era común. Entonces, en la visión que narra Daniel, tenemos todas estas figuras híbridas, ¿no? Y además de la visión viene la interpretación, y nos dice que se refiere a reyes o reinos. Y de hecho presentamos esta tabla que resumía todo: de la primera a la cuarta bestia. Esto es en Daniel: el león con alas de águila, el oso, el leopardo con 4 alas de águila, la cuarta bestia solo se dice que es temible. Bueno, en Apocalipsis 13 nos presenta una super bestia, es como estas 4 en una sola, ¿verdad? Cada tiene una cabeza, esta otra cabeza, esta tiene otra cabeza, y la tercera tiene 4 cabezas. La suma son las 7 cabezas, ¿verdad? Esta super bestia con 7 cabezas y los 10 cuernos, y con todas estas características híbridas, ¿verdad? Es una super bestia la que nos presenta Apocalipsis 13. De esas 4 se hace una sola, y es esta super bestia que preserva esas características de ella. Es lo que vimos, y en su momento vimos la evidencia de cómo apunta esto a cómo emerge este imperio, el imperio romano.
Y en la interpretación se alude a que son reyes o reinos, o incluso una dinastía, hablando de los 10 cuernos, ¿no? No solo es un rey, puede ser un reino e incluso una dinastía. Y eso es algo que preserva este texto. También dice lo siguiente, en 7:9 dice, las 7 cabezas, 7 montañas o colinas son donde la mujer se sienta sobre ellas. Bueno, a nosotros eso nos parecerá algo intrigante, pero en el primer siglo no lo era, no lo era. Hemos dicho el uso que tenían las monedas que se acuñaban en esa época era lo equivalente hoy a los espectaculares que vemos en cualquier avenida, en cualquier ciudad. Estamos bombardeados, todos esos espectaculares nos comunican algo, o bien a cualquier medio interactivo de información, la televisión, la internet, nos bombardean con anuncios. Bueno, ese era el equivalente. Las monedas, además del uso para intercambio de bienes y servicios, comunicaban algo. Al anverso y al reverso, el emperador que acuñaba la moneda comunicaba algo de sí mismo o de lo que quería dar a entender sobre su visión del mundo. Y esta en particular, que pertenece al emperador que acuñó el emperador Vespasiano, que fue emperador del año 69 al 79, nos presenta en el reverso, si se alcanza a apreciar, justamente una mujer sentada, reclinada sobre 7 colinas, si se alcanza a apreciar, y al pie de ella dice Roma en latín. Para nosotros, casi similar en español, o idéntico en este caso, es Roma. E incluso en la parte inferior izquierda, aquí si se alcanza a ver, a lo mejor está este relieve de la loba que amamanta a dos bebés, ¿verdad? Y es el mito fundacional de Roma, ¿verdad? La loba, perdón, que en algún momento amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, de acuerdo a una tradición que se ha preservado. Así que la mente que tiene la sabiduría, las 7 cabezas, 7 colinas son donde la mujer se sienta sobre ellas. Todo el mundo en ese tiempo hubiera sabido que está hablando de Roma. Roma. Y ahí está la evidencia arqueológica, en este caso numismática, una moneda de las muchas que se han preservado, donde aparece Roma personificada como una mujer reclinada sobre 7 colinas porque en efecto Roma se construyó, se asentó sobre 7 colinas, literalmente, geográficamente hablando, fueron 7 colinas, además de la evidencia numismática, la evidencia literaria, esta es una de ellas, por ejemplo, Plinio el Viejo habla de las 7 colinas de la urbe, la gran urbe, y no sé si alcanza a apreciar, pero en este mapa muestra cómo están los varios distritos de la ciudad de Roma, la Roma de aquel tiempo, pero ahí aparecen las 7 colinas en las que se asentó esta Roma, y así era conocida la ciudad de las 7 colinas, Roma. Así que cualquiera hubiera entendido esa referencia a Roma. Esta es una maqueta que ya del siglo IV de cómo se vería Roma en ese tiempo. Bueno, eh, hemos visto también en otras sesiones algo de la historia de Roma, pero la historia de Roma se divide en 3 fases primordialmente. Desde su fundación hasta el año 509, adopta este modo de monarquía, esta modalidad de monarquía. Del 509 al 31 a.C., adopta lo que es el modo republicano, la república, la res pública, la cosa pública, ¿no? Pero eso cambia dramáticamente a partir del 31 a.C., cuando la autoridad se concentra ahora en una sola persona, y comienza con Augusto y se inaugura la fase imperial. Viene el imperio y de ahí en adelante. Son las 3 facetas, las 3 fases de la historia de Roma, de la Roma. Si me permiten regresar al texto, bueno, rápidamente dice, perdón, dice, ya vimos 7 montañas o 7 colinas son donde la mujer se sienta sobre ellas, y 7 reyes son, 5 cayeron, el uno es, el otro aún no vino, y cuando venga un poco de él debe permanecer, y la bestia la cual era y no es, el mismo un octavo es, y de los 7 es, y hacia destrucción va. Bueno, a partir del año 31, así lucía el imperio, emerge el imperio romano a partir de esta batalla en las costas de Grecia, más o menos por acá, en Accio, un lugar, esta batalla entre 2 partidos, por un lado Marco Antonio, por el otro Octavio, vence Octavio y en él se concentra todo el poder y comienza con él este nuevo orden que se impone en los alrededores del Mediterráneo, el imperio romano, y luego le sucede a él Tiberio, después Gallo Calígula, Claudio, Nerón,
cuando Nerón se suicida, viene el famoso año asiago en Roma, la sucesión de 4 emperadores, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, el uno muerto por el otro. En ese año de inestabilidad, entre el 68 y 69 hubo 4 emperadores, finalmente se estabiliza todo con Vespasiano, después él es emperador por aproximadamente 10 años, le sucede su hijo Tito, después el otro hijo de él, Domiciano, posteriormente Nerva y Trajano, y así recorremos todo el siglo. Ahora, nos habla de 5 que ya fueron, uno, el sexto, el 7 que está por arribar, y luego hasta nos habla de un octavo que es a la vez también parte de los 7. ¿A partir de cuándo comenzamos a contar? Si lo hacemos desde Octavio, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, sería con Nerón, que fue emperador del 54 al 68, y después viene este año asiago, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, recorriendo todo el siglo. Está hablando en términos históricos, está haciendo una secuencia histórica el Apocalipsis, porque el sexto sería que solo fue emperador unos meses. Viene el séptimo, que igual solo fue tan solo otros meses, el octavo también solo lo fue unos meses, y después se estabiliza la situación política con Vespasiano. Entonces, ese es un gran dilema como intérpretes de este texto. Es una referencia histórica puntual, precisa a la que está haciendo el texto, o como ya nos ha acostumbrado el texto, perdón que tenga que revisarme, el 7, volvemos al 7, 7 reyes son. El 7, el número 7, figura en el texto de Apocalipsis. De hecho, hablamos de 7 iglesias, quizás recuerden, ¿eh? Históricamente hablando, en esa región, en ese momento, había más de 7 iglesias. Hay evidencia en el Nuevo Testamento y en la literatura cristiana temprana, donde se pueden contar por lo menos 12, si no es que 15 iglesias en ese momento, en esa región del mundo, lo que se conocía Asia Menor. Pero de esas 12, se seleccionan 7, se destacan 7, aunque en el Nuevo Testamento se mencionan más de 7. Y ese era el punto, la intención era hablar de los 7 como la totalidad de la iglesia, lo que hoy diríamos la iglesia global, ¿no? La iglesia global de entonces, la iglesia global representada por estas 7 entidades. Y quizá es aquí lo que está haciendo él. 5 ya pasaron, el uno es, el otro aún no vino, y cuando venga un poco debe permanecer. Es decir, apunta a la fragilidad, al carácter temporal, inestable de esta entidad política que en esencia es hostil y adversa al Creador, ¿no? Nunca llega al 7, y cuando llegue solo será por un poco de tiempo, y además es muy inestable, es tan frágil, tan volátil, tan efímero, si se quiere, ¿verdad? Y quizá esa es la otra lectura que podemos hacer de esto. ¿Sí? Es así, es de inestable, es de volátil, es de frágil, es de orden. Ah, ah, Probablemente eso es lo que podamos desprender de esta lectura. Si bien tenemos en cuenta este orden histórico, y por cierto, este periodo de suma inestabilidad generó mucha conversación posterior, ¿eh? Sobre cómo se vio. Hubo un momento en que se pareció que el mundo como lo conocían, se iba a colapsar, ¿eh? Esta inestabilidad política brutal, intensa, a partir que detona el suicidio de Nerón. Y eso marcó mucho a la idiosincrasia, la perspectiva romana, ¿no? Quedó preservada así. Ah, Continuamos, dice, y los 10 cuernos, los cuales viste, 10 reyes son, quienes un reino aún no recibieron, pero autoridad como reyes, una hora reciben como bestia, con la bestia, perdón. Estos una intención tienen, y el poder de ellos a la bestia dan. Estos con el cordero guerrearán, y el cordero será victorioso. Pues Señor de señores es, y Rey de reyes es, y quienes con él son llamados y escogidos y fieles. Quienes con él son llamados y escogidos y fieles. Bueno, antes, esta referencia a Señor de señores, Rey de reyes,
el título Señor de Señores en todo el Antiguo Testamento se aplica únicamente a Dios. Es un título divino, es una prerrogativa divina portar ese título. Solo Dios en el Antiguo Testamento porta ese título Señor de Señores. Iniciamos nuestro servicio leyendo el Salmo 136 y en Salmo 136:3 dice, habla del Señor, Dios de dioses, Señor de señores, ¿verdad? Es solamente en el Antiguo Testamento a Dios se le da ese título Señor de señores. Por otra parte, el título Rey de Reyes en el Antiguo Testamento se aplica, por ejemplo, al rey Artajerjes en Esdras 7:12, al rey Nabucodonosor en Ezequiel 26:7, Daniel 2:37, Daniel 3:2 en la versión en griego, y la combinación de ambos, Señor de señores y Rey de reyes, aparece en la versión en griego de Daniel 4:37. Eso no aparece en la versión en arameo o la versión que nosotros tenemos, ¿no? Pero en la versión en griego sí aparece esta combinación y es un título, es un título obviamente divino, divino en este caso, ¿no? Lo único que quiero decir con todo esto es que se refiere al Cordero, a Jesús, y este título vuelve otra vez en Apocalipsis 19, en el retrato de Jesús como Rey Divino, y entonces lo que destaca es Jesús porta este nombre divino, Señor de señores y Rey de reyes. Este título de Rey de Reyes era el título de los emperadores de aquella época del antiguo cercano oriente, Artajerjes en Persia, Nabucodonosor en Babilonia, y era un título que se encuentra en la literatura del antiguo cercano oriente, pero para referirse a estos imperios hegemónicos, ¿no? Bueno, aquí con Jesús se funden los dos, este título divino y este título político. Se funden los dos y se refiere a él como Cordero y sus seguidores, ¿no? Ahora, el texto aquí destaca este conflicto entre los 10 cuernos y la bestia, este conflicto, y probablemente, muy probablemente, en esta visión hay un eco, una alusión a este episodio que se dio a partir del año 64 en Roma misma, ¿no? Hay este fuego en la ciudad, la gente sospecha que Nerón, entonces Nerón era el emperador, Nerón causa el fuego porque él quiere reconstruir la ciudad a su modo, a su manera, y le acusan a él, y para desviar la atención, o más bien acusar a otros, o como diríamos hoy, para usar un chivo expiatorio, acusa a los cristianos de haber causado ese fuego, y entonces viene la primera persecución imperial de la que se tiene registro en la historia, y por ejemplo, así la preserva Tácito en Anales, ¿no? El caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, hablando de los cristianos, y da cuenta de lo que hacían con ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, a su suplicio, a su tortura, se unió el escarnio, de manera que parecían desgarrados por los perros tras haberse hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante toda la noche. Algo terrible pasó en Roma entre los años 64, 65, quizás 66, y las víctimas de esas atrocidades fueron los cristianos. Y hay esta evidencia histórica, y probablemente aquí Apocalipsis está haciendo un eco de esto. No pasó desapercibido eso. Pero no obstante, lo que presenta es que el Cordero triunfa, vence, vence. O sea, ¿cómo es posible que ellos sufren y mueren, pero el Cordero y los seguidores, a pesar de ello, triunfan y vencen? Y es eso. Lo que destaca perseveran en su llamado, en ser pueblo de Dios, y son fieles y leales hasta la muerte, como hemos visto una y otra vez, una y otra vez. 17:15 dice, y dijo a mí, las aguas las cuales viste donde la prostituta se sienta, pueblos y multitudes y naciones y lenguas, idiomas. Bueno, esta frase ha recorrido Apocalipsis 5, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 7, Apocalipsis 12, e incluso 14, recurre esta expresión universal, global, pero en particular con respecto a Roma se decía de ella lo siguiente: Fasto en sus Ovidios, perdón, Ovidio en sus fastos, dice, los demás pueblos tienen cada uno una tierra dada dentro de límites fijos, el espacio de la ciudad de Roma es el mismo que del mundo. Así veían Roma, y este era un mapa de la época, si se alcanza a apreciar de cómo vislumbraban ellos el mundo. Aquí se alcanza a ver, si se quiere, Europa, aquí el continente africano, la bota arábiga, parte del sureste
del continente asiático, y todo comprendido dentro del mar externo, el gran mar, y este era el mar interno, ¿va? Pero Roma lo abarcaba todo, todo. Gracias, amigo. Sí, gracias. Gracias, hermano. Dice, y los 10 cuernos, otra vez, los 10 cuernos y la bestia, estos detestarán, odiarán a la prostituta y habrá sido desolada, la harán también desnuda, las carnes de ellas comerán y a ella quemarán del todo o reducirán a cenizas en fuego. Y esto ocurre porque Dios concedió a los corazones de ellos hacer la intención o propósito de él, es decir, hacer una intención y dar el reino de ellos a la bestia hasta que sean cumplidas. Bueno, aquí lo que nos presenta el texto anticipa, ¿verdad?, que la propia, hay esta conspiración. Los cuernos y la bestia atentan contra la mujer misma, ¿eh? Contra la mujer misma al punto tal que la destruyen del todo, las destruyen del todo. Y eventualmente así ha ocurrido, históricamente sí, las, los factores, los eventos, las fuerzas, digamos, que hacen que sucumba, que colapse una entidad hostil, antagónica a Dios, a veces vienen de dentro mismo históricamente hablando. Y en el caso de Roma, esta referencia se ha entendido a veces como esta alusión al mito de que Nerón iba a volver. Nerón se suicida, cuando era emperador en el año 68 se suicida, pero empezó a correr el rumor de que más bien él huyó, él se fue, esta teoría conspiracionista, ¿no? Como diríamos hoy día aquí, que a veces pasa un evento y alguien dice, no, no, en realidad no fue eso, fue esto otro, ¿eh? Bueno, Nerón muere, por ejemplo, este es un texto judío de la época que habla de Nerón que huye, o sea, que no muere, pero después dice que él iba a volver, dice el destructor también dejará de ser visto, después retornará igualándose a un dios, pero quedará patente que no lo es, y posteriormente se esperaba que él iba a volver con otros. Uh, iba a emprender iba a regresar a reclamar esa su autoridad, ese su trono en Roma, y había esta idea de, así históricamente se llama el mito del regreso de Nerón redivivo, o sea, que nunca murió, que huyó al este y que después allá hace alianzas y regresa con un ejército para atacar Roma. Se esperaba eso en ello. Literatura judía y literatura romana preservan ese mito, ese rumor, si se quiere. Si está aludiendo a ello el Apocalipsis o no, era una posibilidad, pero la otra es eso, que a lo largo de la narrativa al interior de ella se gestan las fuerzas que apuntan a su propia destrucción. Y esto no nos toma por sorpresa porque es algo que también de alguna manera concede Dios, permite Dios que ocurra esto. Finalmente, la mujer la cual viste es la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Bueno, decía, como dice aquí Tácito, cuando se libró la batalla de Accio y convino en periodo de paz que todo el poder se concentrara en una sola mano, ¿no? Y entonces esta entidad impone términos, condiciones a todos los alrededores del Mediterráneo, y tenemos expresiones como esta de Nicolás Damasco: este hombre, habiendo obtenido poder preeminente y discreción, gobernó sobre el mayor número de gentes dentro de la memoria del hombre. Así se preservó esta idea de imperio. Bueno, en conclusión, Apocalipsis 17, en la gran tradición de la literatura apocalíptica, en este caso Daniel 7, presenta una visión seguida de interpretación angelical, todo lo cual expande lo anticipado en el último cuenco, el último bol derramado. Si bien la visión se concentra en describir una mujer singular, en este caso una prostituta de alta clase, la interpretación elabora sobre el monstruo o bestia sobre la que ella se halla sentada. Más bien conoceremos un poco más de esta ciudad en el siguiente capítulo 18. La interpretación apunta a la mujer como personificación de Roma, la gran ciudad cuyo nombre código era Babilonia en la literatura judía no canónica y cristiana posterior al año 70. De ella se destaca probablemente la persecución de los cristianos en el año 64 después de Cristo, y al mismo tiempo se anticipa su autodestrucción.
a manera de juicio de Dios. Algunas implicaciones que podemos considerar sobre lo que hemos visto esta mañana. Nosotros, ¿cómo personificaríamos a la ciudad en la que vivimos? ¿Cómo la retratamos? ¿Cómo la describiríamos? ¿No? Por un lado. Por otro, ¿cuán influyente es en nuestra región o en el mundo incluso esa comunidad en la cual vivimos? Y en particular, ¿se trata de un hábitat de una comunidad hostil a la fe en Jesús? Así es algo que la distingue, que la destaca. Otras consideraciones, ¿qué podemos hacer por nuestra ciudad a la luz de Apocalipsis 17? Oramos por nuestra ciudad, clamamos por justicia, como seguidores de Jesús, participamos en su redención. La ciudad puede también redimirse. ¿Cómo vislumbramos o evaluamos cualquier modo de autoridad ante el Señor de señores y Rey de reyes? Debo decir que el tema de la ciudad continúa la siguiente semana, Dios mediante, y también volverá cuando veamos Apocalipsis 21, ¿no? El tema de la ciudad sigue, solo entra en pausa de momento. Bueno, gracias hermanos por su atención y perdonen que me haya extendido un poco en esto. Gracias. Voy a ver atención.